Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga, gracias al Señor. Como siempre es un privilegio compartir la palabra. Las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes y para todos los que nos siguen también. Que sean muy bendecidos por nuestro Dios en su trabajo, en sus hogares, y que sea supliendo cada necesidad. Les invito a leer la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 119. Vamos a los versículos 145 al 152. Salmos 119, del 145 al 152, dice así: Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Santo Dios, gracias. Gracias, Padre bueno, misericordioso. Gracias por tu palabra hermosa, preciosa, Señor. Gracias por todo el amor que nos das a través de ella, Padre Santo, por tus promesas verdaderas, Señor, porque son promesas tuyas, mi Dios, aleluya. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, Señor, lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre Santo. Que esta palabra llegue a cada corazón, Señor. Que tengamos esa confianza en tu palabra, Señor, que es verdadera. Tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones, Padre Santo. Y no solamente que traspase, Señor, los corazones duros de todos los que aún no la han recibido, Señor. Tu bendición, tu amor, tu gracia sea para todos los presentes y para todos los que escuchan esta palabra, mi Dios. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo. Amén y amén. Hermano, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es, pues, hermanos, lo más grande que podemos tener. El legado más grande que Dios nos ha dejado a través de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Actualmente, hermanos, vivimos perturbados por tantas muertes, hermanos. ¿Cuántas personas están pasando a la eternidad sin alcanzar la salvación? Como vemos, estamos en emergencias, nuestras libertades individuales, pues, hermanos, están restringidas. Y hay como una nube negra, hermanos. Una nube negra que nos amenaza. Que amenaza a nuestro país, a nuestros familiares, a todo nuestro país. La inseguridad que estamos viviendo actualmente, queridos hermanos. Y la palabra de Dios nos hace meditar, hermanos, qué tenemos que hacer como hijos de Dios, qué tenemos que hacer como iglesia. Acá el salmista dice, hermanos, clamé con todo mi corazón. Él clamó a Dios. Lo que tiene que hacer la iglesia, hermanos, es seguir el ejemplo del salmista. Tenemos que fijar nuestra atención, queridos hermanos, en la solicitud que tiene el salmista por la palabra de Dios. El Salmo 119, queridos hermanos, habla sobre la excelencia de la palabra de Dios. Es un salmo hermoso, precioso, es el más largo del libro de los Salmos, y de toda la Biblia, porque ningún capítulo tiene tantos versículos, hermanos, pero aún así vemos que muchos no
acudimos, hermanos, a la palabra de Dios. Tiene 176 versículos, este capítulo 119, y todo hablando sobre la palabra de Dios. La certeza, hermanos, que debemos tener en las promesas de Dios. Dios ha hecho tantas promesas, hermanos. Sin embargo, muchos nos olvidamos y nos vamos por otros rumbos y no vamos a donde tenemos que ir, al lugar preciso que tenemos que ir. Entonces, vemos nosotros, hermanos, el salmista confía en la palabra de Dios. Aquí pues dice, a ti con todo mi corazón, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Qué precioso, hermano. Él clama con todo su corazón y le pide a Dios que responda, pero él hace una promesa y dice, y guardaré tus estatutos. Guardaré tus estatutos. Tenemos que guardar la palabra de Dios, hermanos, en nuestro corazón. Tenemos que siempre tenerla presente, porque en ella encontramos, hermanos, la salvación, hermanos. La Biblia nos habla desde Génesis y Apocalipsis sobre el Redentor, sobre Cristo, que tenía que venir, hermanos, para salvarnos. Y a través, hermanos, de toda la palabra encontramos promesas verdaderas. Dios está presto para ayudarnos. Él está presto, hermanos, para hacer todo lo que nosotros le pidamos si creemos en sus promesas, en su palabra. Él dice que esperó en la palabra. Y eso, hermanos, verdaderamente debemos nosotros también de buscar la palabra de Dios. ¿Cómo buscamos? Leyendo la palabra, hermanos. Y el salmista, ¿cómo encontraba, hermanos, esa comunión con Dios a través de la oración? Nosotros también, hermanos, tenemos que orar. En Romanos, hermanos, en el capítulo 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, ya, hermanos, desde antes, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, el Evangelio, hermanos, ya había sido profetizado, hermanos, en las Escrituras, que iba a venir un Salvador. O sea, el Evangelio fue prometido antes que el Señor Jesús venga por los profetas. Y, hermanos, nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y viendo la situación que vive nuestro país, viendo todo lo que vemos, hermanos, la corrupción, las cosas, hermanos, que a veces como cristianos no podemos señalar abiertamente, pero que sabemos y que tenemos que llevarlas al trono de la gracia a través de la oración. El salmista, hermanos, él habla y él dice pues que a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Estamos, hermanos, en esta situación. Cada día vemos más crímenes, cada día más corrupción. Cada día, hermanos, podemos percibir todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero hablando de nuestro país, hermanos. Tanta muerte de gente inocente, de gente, hermanos, que, no sabe, gente que sale a trabajar tranquilamente y que no regresa a casa, porque hay sicarios que vienen y
los eliminan, y tanta muerte, hermanos. Entonces, así como el salmista, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, hermanos, que para nosotros los cristianos es nuestra constitución. Así como los peruanos tenemos nuestra constitución, que es la carta magna de nuestro país, es la ley de leyes, es la que de la constitución manan todas las leyes que rigen nuestro país. Así también para el cristiano la palabra de Dios, la Santa Biblia, es nuestra constitución, nuestra carta magna, de donde emanan las promesas preciosas, inmutables, verdaderas de nuestro Dios, hermanos. Porque son verdaderas. Son promesas que se cumplen cuando nosotros, hermanos, creemos en la palabra de Dios. Cuando buscamos, hermanos, verdaderamente, con todo nuestro corazón a Dios, se van a cumplir las promesas. Dice, hermanos, el salmista clama a Jehová con toda, dice, sinceridad, porque él dice, clamé con todo mi corazón, y eso es lo que tenemos. ¿Cómo debemos orar? Con todo nuestro corazón. La oración es el nexo, hermanos, que nos une con Dios. La oración es el oxígeno del espíritu. La oración es, hermanos, lo que nos comunica con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Redentor, con nuestro Dios amoroso. Entonces, la oración es tan preciosa, hermanos, pero es oración que salga de las profundidades de nuestro ser, que no sea una oración aprendida, que repetida, que alguien lo pensó y la repetimos, no, sino esa oración que sale de las profundidades del corazón, con ese amor sincero, con ese amor reverente, con ese amor con que debemos clamar a nuestro Dios. Y dice que él oraba, hermanos, antes del amanecer, antes del alba, dice, ya él estaba orando. Qué precioso, hermanos, cuando podemos nosotros también, como el salmista, levantarnos antes del alba, antes de las primeras luces, y poder clamar a Dios con todo nuestro corazón. El salmista, hermanos, los salmos, que siempre decimos que es el himnario de los judíos, muchos de los salmos, hermanos, la mayoría de los salmos son escritos por David. David, que era un hombre que verdaderamente había sido perseguido injustamente, sus enemigos, pues, ustedes saben, el rey Saúl le tomó tanto odio, quería matarlo, lo perseguía. Entonces tenía su gente que también lo perseguía, y David tenía que esconderse por diferentes, en el desierto, en las cuevas. Bueno, entonces él siempre estaba, hermanos, confiando en Dios, en las promesas de Dios, que lo iba a guardar, que lo iba, hermanos, a socorrer, a auxiliar en sus tiempos difíciles. Como iglesia tenemos que aprender a orar, hermanos. Nuestro país está sufriendo, está sangrando, hermanos. Nuestro país necesita que la iglesia se levante, que la iglesia doble rodillas, hermanos, y que esta situación tan caótica que vivimos cambie. Pero si todos, hermanos, nos levantamos como el salmista, antes del amanecer, y doblamos rodillas, no por aparentar que somos la mejor iglesia o la mejor congregación, sino porque somos, hermanos, parte de la iglesia universal, parte de esa iglesia que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que le espera, hermanos, con corazones limpios, con corazones quebrantados, con corazones llenos de amor, con esa pasión, hermanos, que debemos de amar a nuestro Dios con todo el corazón y clamar a Él, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pero quiere que clamemos, quiere que salga, hermanos, de nuestras entrañas, como a mí me gusta decir, desde nuestras entrañas, que salga ese pedido de auxilio, ese clamor reverente ante el único y verdadero Dios.
ese Dios que dejó estas promesas en la palabra y que nosotros tenemos que apropiarnos de esas promesas, hacer una realidad de nuestra vida, reclamarlas, hermanos, para que se cumplan. Acá el salmista hizo eso, hermanos. Él creía en las promesas de Dios. Y dice, guardaré tus testimonios. Y me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra. Porque él sabía, hermanos, que Dios le había prometido, que Dios nos ha prometido todo a través de su palabra, su ayuda, su protección, hermanos. Él nos protege cuando nosotros clamamos a Él con todo el corazón, de pruebas, de tentaciones, de homicidios, del sicariato y de todo lo que puede ocurrir. Pero tenemos que creer en esa palabra, en la palabra de ese Dios todopoderoso, el único y el verdadero Dios, y orar con fe. Clamé, él decía pues que antes del alba, después todo el día, dice, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche. Anticipé al alba y clamé, esperé tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus estatutos. O sea, hermanos, él oraba todo el día. Él oraba en el amanecer, oraba todo el día. Qué precioso, hermanos. No necesariamente tenemos, hermanos, que no hacer nada, porque me dirán, hermano, entonces usted no quiere que hagamos nada. No, hermanos. Sino también dice, hermanos, que en cierta oportunidad se le preguntó a Jorge Müller cuánto tiempo pasaba en oración al respecto. Cuántas horas él oraba. Él dijo, él respondió, horas, todos los días, él dijo, no horas, sino todos los días, vamos a decir así. Pero vivo en el espíritu de oración. Oro cuando camino, cuando me acuesto y cuando me levanto. Las respuestas de siempre llegan. A veces mis oraciones han sido contestadas. Dice, las respuestas llegan siempre, millares de veces mis oraciones han sido contestadas. Porque Él vive en espíritu. La oración no necesariamente, hermanos, lógicamente tenemos que tener nuestro tiempo de oración, nuestro cuarto de oración, nuestra hora o el tiempo que ustedes hayan determinado para orar. Pero todo el día, nuestro espíritu, yo vivo en el espíritu de oración, decía. Pero vivo en el espíritu de oración cuando camino, cuando me acuesto, cuando me levanto. Qué precioso, hermanos. Este hombre oraba siempre, no necesariamente no trabajaba, no hacía nada, no, sino que él oraba en espíritu, donde él esté, su mente estaba conectada con Dios y él podía caminar pensando en esas promesas de Dios, en esas oraciones, esas peticiones que había puesto a los pies del trono de la gracia y que él sabía que le iban a contestar. Porque Dios es bueno y misericordioso, porque Él no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Y las promesas, hermanos, son verdaderas. Y no podemos clamar en todo tiempo por cualquier circunstancia de nuestra vida, pero tenemos que orar. Y es más, hermanos, todavía continuaba meditando en la palabra de Dios en la vigilia de la noche. Fíjense, hermanos, ahí, la noche la dividían por vigilias. Entonces él oraba, hermanos, el salmista oraba antes del amanecer todo el día y continuaba todavía en las vigilias de la noche. Qué precioso, hermano, qué hombre que vivía, pues, hermanos,
con ese espíritu de oración, como Müller, que estábamos diciendo, hermanos, que él vivía en espíritu de oración, cuando se acostaba, cuando caminaba, cuando se levantaba, y siempre estaba, hermanos, con ese espíritu de oración. Y así también, hermanos, nosotros tenemos que estar. Si queremos que nuestro país cambie, si queremos, hermanos, que haya un avivamiento en nuestro país, que se remuevan los cimientos, hermanos, de nuestro país, y que el Espíritu de Dios se mueva, que caiga, hermanos, en un avivamiento que llegue a cada persona. Antes, hermanos, que el Señor venga, que encuentre una iglesia, hermanos, pidiendo fuego del cielo, pidiendo, hermanos, que haya pues paz en nuestro país, que no haya tanta corrupción, que no haya tanta inseguridad, que no haya tantas muertes, hermanos, tantos homicidios de gente inocente que no tiene nada que ver, que tantos enemigos ocultos, hermanos, para satisfacer sus vamos a decir, ¿por qué piden cupos? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos quieren vivir de otro y no trabajar. La Biblia dice, el que no trabaja, el que no coma. Pero ellos quieren vivir de la gente. Si no pagan, bueno, lo matan. Y hemos llegado a tal extremo, hermano, que la vida no vale nada en nuestro país. Ya da miedo salir, no sabemos si vamos a regresar. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos habla, nos promete Dios que nos va a cuidar. Pero tenemos que pedirle, así como le pedía el salmista, así como le pedía a Daniel, que oraba también 3 veces al día, mirando a Jerusalén cuando estaba en Babilonia. Hombres, hermanos, y de nuestro tiempo, del siglo pasado, que oraban también de esa manera y confiaban en Dios, hermanos, confiaban en Dios, porque Dios, hermanos, Él escucha. Y Él cuenta, hermanos, Müller cuenta, que Él oró durante 52 años, dice, oró por 2 amigos. 52 años, no se convirtieron, dice. Pero él creía que lo iban a hacer. Entonces, hermanos, él creía en la promesa de Dios. Y él seguía orando. O sea, el secreto está en no desmayar, hermanos. En no decir, ya Dios no me contesta, así que mejor no oro. Hermanos, estamos hablando como iglesia, estamos hablando de una oración conjunta por nuestro país. Pero también hablamos cuando tenemos necesidades y cuando podemos, hermanos, doblar rodillas y poner nuestra petición delante de Dios. Y Él lo va a hacer, hermanos. Pero no tenemos que claudicar, sino tenemos que perseverar en esa petición. No decir ya no puedo, ya no me contesta, yo no soy digno o digna, así que mejor ya no oro. No, hermanos, tenemos que perseverar. Aquí él oró 52 años por sus 2 amigos. Y dice que uno se convirtió antes de que él muera y el otro después de su muerte. Hermanos, está maravilloso cómo se cumplen las promesas de Dios. Yo he podido ver muchas promesas de Dios cumplidas en mi vida, hermanos. Muchas promesas de Dios. Dios nos abre puertas que están de hierro, con cerraduras, hermanos, pues fuertes, con cerraduras de bronce, y bueno, y sin embargo, hermanos, Dios abre esas puertas. Donde nosotros le decimos no podemos, Dios te abre la puerta. Pero cuando oras con fe, cuando clamas desde las profundidades de tu ser, porque la palabra de Dios es viva, es verdadera, es como espada de 2 filos, hermanos.
que penetra, dice, nuestra piel, nuestra carne y nuestros tuétanos, los huesos llega hasta nuestros tuétanos. ¿Por qué dirá eso, hermanos? Porque la palabra es de Dios. Es la palabra de Dios, de este Dios, hermanos, que nos creó, de ese Dios que creó este universo, de este Dios que nos ama, de este Dios que nos protege, que nos prospera, que está siempre presto para ayudarnos. Cuando estamos tristes nos consuela, hermanos, pone paz en nuestro corazón, sentimos su mano amorosa tocándonos. Hermanos, está maravilloso seguir a este Dios bueno, a este Dios que nos ama, a este Dios que no se cansa, hermanos, de ayudarnos y de bendecirnos. Este Dios que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hermanos queridos, la palabra de Dios es lo máximo para nosotros. Tenemos que creer en esas promesas y tenemos que volver, hermanos, a nuestro primer amor. Dice Melchizedek, espera en tu palabra. Él siempre, el salmista dice, espera en tu palabra. Y nosotros tenemos que esperar en esa palabra porque es verdadera, porque no es dada por el hombre, es dada por Dios, hermanos, es dada por Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Bueno es Dios, hermanos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Antes, o sea, en el día ya estaba orando también, por eso dice, se anticiparon mis ojos, antes ya estaba orando en el día y luego en la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Qué precioso, hermanos, la palabra, porque la palabra de Dios, vemos, hermanos, si nosotros leemos, pues, hermanos, encontramos palabras como ley, testimonio, mandamientos, estatutos, juicios, lo que Dios manda a través de su palabra. La palabra, los mensajes, hermanos, que nos comunican con Dios a través, hermanos, de sus promesas. Entonces, tenemos que recordar, hermanos, las enseñanzas. Muchas veces que se ha orado, hermanos, no hemos orado bien, como dice Santiago, ¿no? Muchas veces no recibimos la respuesta porque no estamos orando bien. Pero hay que, hermanos, buscar la ayuda divina. El salmista clamaba una y otra vez: oye mi voz conforme a tu misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, hermanos, porque Dios es misericordioso. Y el salmista, él oraba y le decía a Dios: oye mi voz conforme a tu misericordia. Él clamaba desde las profundidades de su ser, de su corazón, de sus entrañas. ¿Y qué le decía? Oye mi voz conforme a tu misericordia. Hoy, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Qué precioso, hermanos, cuando podemos, pues, recibir de Dios esa fuerza que nos levanta, hermanos, esa fuerza que nos vivifica, porque nos sentimos fuertes, nos sentimos vitales, nos sentimos, hermanos, pues, diferentes, porque hemos recibido, hermanos, esa fuerza, ese amor de Dios, esa mano santa que se posó en nosotros y que nos levanta en nuestros tiempos difíciles, hermanos. Cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando hemos perdido tal vez a un ser querido y estamos tan tristes, hermanos, tan desolados, pero ahí Él está, extendiendo su mano santa, hermanos, para levantarnos, para socorrernos, para vivificarnos, para ponernos vitales, fuertes,
Él está a nuestro lado y nos levantamos con nuevas fuerzas, hermanos, con un nuevo pensamiento, con una mente renovada, porque Dios está con nosotros, porque Él es bueno y misericordioso. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Qué precioso, hermanos. Él siempre, a mí me apasionan los salmos, hermanos. Él dice, vivifícame conforme a tu juicio. De repente, ante el juicio de Dios no estaba bien. Él se siente, como diciendo, parafraseando, si no estoy bien, pues hermano, Dios, no me contestes, no me renueves, no me revitalices, porque no estoy bien. Pero él sabía cómo era su corazón, hermanos. Tal vez esta porción, hermano, la ha escrito David, tal vez, porque dice que David era de acuerdo al corazón de Dios. Qué tremendo privilegio David, hermanos. No hay aquí autor de este salmo, pero podríamos decir, hermanos, que los que han escrito este salmo han captado, hermanos, el pensamiento, el amor, la fe que tenía David, el amor a Dios, esa entrega total de su vida a ese Dios bueno y misericordioso, la alabanza, la adoración que salía de las profundidades de su ser para alabar a ese ser superior, a ese Dios que lo cuidaba, a ese Dios que lo bendecía, a ese Dios que lo vivificaba cada día, queridos hermanos. Y lo hace con nosotros cuando le pedimos con fe. No es solamente para los tiempos pasados, no solamente fue para David o para los profetas o para los que nos antecedieron, sino, hermanos, también es para nosotros, es para ese tiempo, porque Dios no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, aleluya. Y eso es lo que tenemos, hermanos, que recordar siempre. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Y es verdad, hermanos, este versículo, vemos que los que están haciendo todas estas maldades en nuestro país son gente que ha perdido sus valores, son gente que transgrede las leyes de nuestro país y las leyes divinas también para matar, porque Dios es el único que da la vida y la quita, hermanos, en el tiempo de Él. El tiempo que nos ha regalado de vida en este mundo se cumple y tenemos que regresar a donde, si somos fieles, hermanos, si estamos en comunión con Él, iremos a esperar allí, hermanos, en el paraíso. Entonces vemos, hermanos, que Él está hablando de los que se alejaron, porque tal vez también, hermanos, como le digo, este salmo sería de Él, que escribió esto, o han sacado de los otros salmos, hermanos, el escrito, no sabemos, pero es como que estuviera hablando David. Pero luego él dice, cercano estás tú, oh Jehová. Cercano está. El Señor siempre está cercano a nosotros, hermano. Siempre. Él nunca está lejos, hermanos. Él está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Es uno de los atributos de Dios, la fidelidad de Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo Él está a nuestro lado siempre. No, Él no se va, hermanos. Somos nosotros los que dejamos de orar, los que nos cansamos de orar, los que ya decimos, pues ya lo hice, ya no me contesta, mejor ya no oro. Y vamos bajando del tren de la oración. Y cuando bajamos del tren de la oración, hermanos, es difícil subir. Usted baja de un tren y viene de un tren real, físico. Usted baja y va a regresar y lo va a subir nuevamente. Pero cuando bajamos del tren de oración, hermano, es bien difícil subir otra vez. Es difícil. Si no hay la voluntad, si no hay la entrega, si no hay el amor
sino hay la pasión por ese Dios bueno, misericordioso, que nos ama, que siempre está con nosotros, que nos ayuda, que nos bendice, que es fiel, que está a nuestro lado, que nos levanta. Hermanos queridos, meditemos en la palabra de Dios, creamos en las promesas de Dios. Si queremos que nuestro país cambie, hermanos, tenemos que creer en las promesas de Dios para que nuestra familia esté segura, para que podamos salir con seguridad. Años atrás podíamos salir y viajar y no había, hermanos, tanta corrupción, no había tanta inseguridad, tantas cosas que podemos ver ahora, hermanos. Pero, ¿qué está pasando, hermanos? Que el mundo se está apartando de Dios. No escucha la palabra, vive su vida como quiere. Se ha formado, hermanos, un estándar de vida tan diferente a lo que manda la palabra de Dios. Por eso también acá el salmista dice: guardaré tus estatutos, guardaré tus mandatos, guardaré tu ley, guardaré tu palabra, guardaré tus recomendaciones, guardaré tus mandatos. Bueno, podemos decir tantos sinónimos. Porque tenemos que guardar la palabra, hermanos. Tenemos que guardar la palabra de Dios, creer en esas promesas y vivir conforme a los parámetros bíblicos para que verdaderamente podamos, hermanos, como iglesia, orar, doblar rodillas, y nuestro país va a cambiar. Si unimos nuestra fe, si unimos nuestra oración, nuestros corazones, si unimos, hermanos, nuestros pensamientos, nuestro amor a Dios, si unimos nuestra fe, vamos, hermanos, vamos a poder ver cambios en nuestro país. Y hablando personalmente, queridos hermanos, cuántas necesidades tenemos en la familia, cuántos problemas familiares hay, hermanos, cuántos problemas de trabajo, cuántos problemas de estudios, cuántos problemas, hermanos, que la vida cotidiana, hermanos, encontramos en nuestra vida cotidiana. Pero si nosotros recordamos la palabra, Dios está presto para ayudarnos, Dios está presto para darnos la salida. Si estás tentado a hacer algo malo, la palabra de Dios te va a ayudar a que no hagas lo incorrecto. Porque, hermanos, Dios no puede ver el pecado. Y como decimos, y que Él, hermanos, Él ama al pecador. Porque Cristo murió por todo el mundo, hermanos. No murió solamente por un puñado de personas. Él muere por todo el mundo. Entonces todos, hermanos, cualquiera que abre su corazón puede aceptar a Dios, hermanos, y puede ser perdonado. Entonces, cuando tú pides algo para tu familia, algo para ti, o algo para tus seres queridos, Dios lo va a escuchar, hermanos. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar como oraba el salmista, hermanos, antes que salga el alba, todo el día y en las vigilias de la noche. Meditar siempre en la palabra. Dice: se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Qué precioso, hermanos. El salmista puede entender: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Qué precioso, hermanos, qué precioso. ¿Cómo nos olvidamos muchas veces de Dios, hermano? Nos olvidamos de Dios y nos olvidamos que está cerca de nosotros, que nos está ayudando. Todos tus mandamientos son verdad. Qué precioso, hermanos. Y es tan importante, hermanos, tan importante cuando nosotros reconocemos, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso, cuando reconocemos que la palabra de Dios es verdadera y que tenemos que confiar en esa palabra, la que nos da seguridad, hermanos, para nuestra vida personal,
seguridad para nuestra salvación y seguridad para la vida eterna, queridos hermanos. Es hermoso, es maravilloso cuando podemos entender, hermanos, comprender, que llega a nuestros corazones. Al fin, Él dice, hace ya mucho tiempo que he entendido tus testimonios. Cuando meditamos en la palabra, hermano, cuando se hace reme nuestra vida, hermanos, qué precioso. Entonces podemos entender si verdaderamente tú eres Dios, tu palabra es verdadera, porque he sido fiel, así como tú eres fiel conmigo, he sido fiel para orar cada día, para pedirte, Señor, para que transformes mi vida, para que transformes a mi familia, a mis hijos, a mi nieto y a toda la familia, Señor, y sobre todo a mi país, para que mi país sea ricamente bendecido, para que ya no vivamos en esta inseguridad que vivimos, que ya no haya más muertes inútiles, cuántos hogares que están quedando abandonados sin el esposo, cómo se verán las esposas, hermanos, para criar a sus hijos, y tantas cosas que vemos, o sea, más orfandad, más tristeza, más dolor. El diablo sabemos que está como león rugiente buscándose a quien devorar. Pero la iglesia, hermanos, tiene que doblar rodillas. La iglesia tiene que caminar, hermanos, cada día, doblando rodillas, orando desde las profundidades de nuestro corazón, de nuestro ser, para que esas peticiones lleguen. Pero si estamos en pecado, pero si vivimos, hermanos, de acuerdo a la vida que nosotros hemos establecido, entonces a los parámetros que nosotros hemos establecido y no los parámetros de la palabra de Dios, entonces nunca vamos a encontrar, hermanos, nunca vamos a llegar a recibir, hermanos, contestación a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, hermanos, porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Entonces es tan grande, hermanos, tan bueno que nuestro Dios, si vivimos de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a su palabra, y vamos a recibir, hermanos, todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso Él dice, hace ya mucho que he entendido. Y muchos de nosotros podemos decir lo mismo, hermanos, cuando verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, y podemos decir, hace mucho tiempo que entendí que eres Dios, que tu palabra es verdadera. Podemos decir, hermanos, porque verdaderamente, hermanos, Dios es el único que cambia los corazones. Bendito sea Dios. Y dice así, entendió tus testimonios, que para siempre los has establecido. Es importante, hermanos, para terminar, que oremos, hermanos. Como les decía, la oración es lo más hermoso, lo más sublime, lo más grande. Es el nexo que nos comunica con Dios, es el oxígeno del espíritu, es, hermanos, esa relación vital que tenemos con nuestro Creador, con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, con nuestro Dios Todopoderoso. Oremos por nuestro país, hermanos. Oremos 3 veces al día, o en espíritu de oración estemos todo el día, hermanos. Si no tenemos tiempo para doblar las rodillas, pero vivamos en espíritu de oración. A donde estemos, donde vayamos, estemos orando en espíritu. Y de esa manera, hermanos, ganaremos la batalla de Satanás. Satanás quiere, hermanos, destruir nuestro país, destruir, hermanos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, destruir nuestra relación con Dios, destruir, hermanos, todo lo bueno, porque Él es malo desde el principio. Pero tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Es el mismo, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Y está presto para hacer maravillas, hermanos, porque Él es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede y es misericordioso. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima.